Las manchas de envejecimiento en la piel, también conocidas como manchas hepáticas, realmente no están relacionadas siempre con problemas en el hígado. Sin embargo, si tu hígado no funciona correctamente, es verdad que podrías tener problemas en la piel que tengan un aspecto parecido a estas manchas de la edad. Vamos a ver hoy cuál es su origen y cómo podemos evitar su aparición de manera efectiva. Estas manchas con un ligero tinte pueden aparecer en distintas partes del cuerpo y seguro que muchos de vosotros os preguntáis si son peligrosas o si pueden convertirse en cáncer de piel. Bien, alrededor del 90% de las personas a partir de los 60 tienen este tipo de manchas, lo que quiere decir que es algo bastante habitual y que a mí ya me queda muy poquito para entrar en esa estadística. En todos estos casos, lo que pasa es que se está produciendo un exceso de melanina, que como seguro que ya sabéis, es el pigmento responsable del color de la piel, del pelo y de los ojos. La función principal de la melanina, que no debéis confundir con la melatonina, que esa es la de dormir, pues la melanina, su función es protegernos de la radiación ultravioleta, ya que este tipo de radiación puede provocar daño en el ADN de las células de la piel. Por eso, a lo largo de nuestra vida, la melanina funciona como un escudo protector que nos ayuda a conservar la integridad del ADN, evitando que se dañe. Una de las cosas que hace que sinteticemos más melanina es precisamente la exposición a los rayos ultravioletas procedentes del sol. Sin embargo, esta misma radiación solar también es necesaria para producir vitamina D en la piel. Así que aunque la melanina es como un protector solar natural que bloquea los rayos ultravioleta, también puede reducir la síntesis de vitamina D. Muchas de las soluciones más utilizadas para eliminar las manchas en la piel a consecuencia del envejecimiento serían tratamientos químicos tópicos, como por ejemplo cremas con ácido glicólico u otros agentes blanqueadores como la hidroquinona o el ácido cógico. También se hacen tratamientos con láser o incluso vitamina A en forma de retinol u otras vitaminas como la vitamina C o la vitamina B3. Como veis, hay una gran variedad de cremas de uso tópico para el tratamiento de las manchas de la piel, con efectividades y efectos secundarios que pueden variar de una persona a otra. Cuando somos jóvenes, la melanina está bien distribuida por todo nuestro cuerpo, por lo que el color de nuestra piel será uniforme. Vaya, la melanina pinta nuestra piel de manera uniforme, por lo que no aparecen manchas oscuras cuando nos exponemos al sol. Pero a medida que nos hacemos mayores, esa, digamos, pintura, vaya, la melanina, ya no se reparte igual de bien. Algunas partes de nuestra piel empiezan a tener más melanina que otras, y eso hace que aparezcan las temidas manchas oscuras. Además, cuando nos ponemos al sol, la luz ultravioleta no solo afecta a la piel, sino también, como hemos dicho, puede dañar nuestras células, en lo que se conoce como estrés oxidativo. Para protegernos de este daño, el cuerpo tira mano de los antioxidantes, que funcionan como pequeños escudos que obtenemos o bien de los alimentos o bien de nuestro cuerpo, que los produce por sí mismo. Estos antioxidantes ayudan a mantener nuestras células sanas y a prevenir que el estrés oxidativo haga que aparezcan más manchas. El estrés oxidativo es solo uno de los muchos factores que pueden aumentar la producción de melanina. Por ejemplo, durante el embarazo, niveles elevados de estrógeno y progesterona pueden aumentar la pigmentación de la piel. Lo mismo pasa con las personas con diabetes, que a causa de los altos niveles de insulina, pues la melanina se activa, lo que hace que aparezcan zonas de la piel oscurecidas, como puede ser el cuello o las axilas, en lo que se conoce como acantosis nigricans.
La inflamación crónica y algunos medicamentos también pueden contribuir al aumento de la melanina. Incluso el estrés puede acelerar este proceso. La melanina absorbe y dispersa los rayos ultravioletas, protegiendo nuestra piel del daño que pueden llegar a producir. Sin embargo, cuando hay una producción excesiva de melanina, como sucede en el caso de las manchas de envejecimiento, es posible encontrar soluciones efectivas. Algunas investigaciones recientes han probado combinaciones naturales como el extracto de semillas de uva con vitamina C y zinc, así como el extracto de regaliz, por su posible utilidad en el tratamiento de estas manchas. El zinc, como ya hemos dicho muchas veces, es muy importante para la salud de la piel y está involucrado en numerosos procesos bioquímicos en nuestro cuerpo. El zinc actúa como un potente antioxidante, pudiendo reducir la excesiva producción de melanina que aparece con la edad. Otro oligoelemento importante es el selenio, ya que forma parte de la estructura de unas enzimas denominadas glutatión peroxidasas, que son un grupo de enzimas antioxidantes. Estas enzimas utilizan el glutatión para neutralizar los radicales libres y otras sustancias dañinas, convirtiéndolas en cosas menos perjudiciales para las células. Para tratar las manchas del envejecimiento de manera efectiva, es importante mantener un equilibrio entre la exposición solar para la producción de vitamina D y la protección contra los rayos ultravioleta. Asegúrate de que los niveles de zinc y selenio estén en un rango correcto para ayudar a prevenir una producción excesiva de melanina. Valora la posibilidad de usar suplementos o cremas que contengan estos minerales para mejorar la salud de tu piel. Suscríbete para más consejos de salud y haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y ahora te aconsejo ver esto. ¿Cuántos años te quedan a ti para entrar en la estadística? Vaya, en los 60. Déjalo en comentarios.